Ahora vamos a conocer un poquito más sobre el mundo de las redes sociales tan presente para todos nosotros, el mundo del Facebook, del Twitter y de muchas otras iniciativas sobre Internet como facilitador de estas nuevas relaciones entre personas. Vamos a conversar con Iván Pasco. Él es director de la agencia Esfera Digital y autor del libro Relationics o Relationics, donde de alguna manera comparte sus conocimientos en torno a este importante tema, muy nuevo, tecnológicamente hablando, muy antiguo, en función a las relaciones humanas. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntame sobre Relationics. Es una mezcla de varias cosas ahí en el nombre, ¿no? Sí, el concepto principal del libro es la gestión de las relaciones a través de medios digitales. O sea, cómo puedes tú gestionar una relación, en principio, con tus clientes, utilizando los medios digitales, digamos, en su conjunto. Es un espectro bien amplio, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de tener una metodología de trabajo. Lo que estoy planteando yo en Relationics o Relationics es una metodología de cómo trabajar todo el proceso de relacionamiento. Porque los medios digitales involucran todo un proceso de relacionamiento que ahora es diferente al que solía ser anteriormente. Claro, está cambiando dramáticamente, ¿no? De hecho, en toda la primera parte del libro hay una buena cantidad de estadísticas, datos estadísticos que van demostrando cómo es que cambia la forma en que nos relacionamos en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Desde la parte de interacción social, la propia sexualidad, la educación, ¿no? O sea, hay muchos aspectos de nuestra vida y de la forma en que nos relacionamos que ya ha cambiado de hecho, ¿no? Ahora tú entras a una casa y antes tú veías a la familia conversando y ahora ves a la familia cada uno en su celular o en su computadora o en su laptop ¿no? Entonces, o en un iPad. Entonces, la forma en que nos relacionamos de hecho ya ha cambiado y las empresas tienen que estar al tanto primero de ese fenómeno que ya se dio y se sigue dando. Tienen que saber un poco qué es lo que va a pasar en el futuro y tienen que tener una metodología para abordar el proceso de relacionamiento, ¿no? Entonces el libro es eso, el libro pasa por cada una de esas etapas. Ahora una pregunta un poquito caprichosa. Si no sabemos bien qué es lo que se viene, ¿cómo podemos tratar de tener una metodología para interactuar con lo que no sabemos? Correcto. De hecho, hay dos cosas, ¿no? Que están de hecho en el libro. Una de las dos es, sabemos qué es lo que está pasando con medios digitales por lo que ya ha pasado. O sea, tenemos una ruta, sabemos en términos de lo que está pasando con los medios masivos de comunicación, qué es lo que está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, en el libro lo que hago es, analizo las características que tienen los medios masivos y qué características tienen los medios digitales. Entonces, eso te da una perspectiva de hacia dónde van las cosas, ¿correcto? Entonces, lo primero es tener claro qué es lo que va a pasar con el medio. Bueno, va a haber una convergencia en los teléfonos. Yo creo que eso es inevitable. El teléfono ahora, lo que conocemos como teléfono, es un equipo que ya no tiene las características que tenía antes. El teléfono ahora es un microprocesador. Claro, es casi una computadora. En algunos casos es más que una computadora, porque también tienes un GPS, tienes, o sea, tienes características que no tienes necesariamente en la laptop. Ya se volvió un dispositivo, el teléfono ahora es un dispositivo. Y es un dispositivo que, como el resto de dispositivos que están conectados a la red digital, mutan, porque ya no dependen del equipo, sino también dependen del software que hay dentro del equipo. O sea, un televisor siempre ha sido un televisor. Ahora no, ahora el televisor tiene internet. Y a través de internet ya tú interactúas a través de una red que conecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, los medios masivos están siendo objeto de un proceso de transformación donde todavía las empresas no saben necesariamente qué es lo que deben hacer, ¿no? Entonces, como te decía, la primera parte es tomar conciencia de este proceso. Ahora, lo segundo es tomar conciencia de cómo se da ahora este proceso, porque el proceso de relacionamiento se da a través, y eso es el planteamiento que se da que hago en el libro, siempre se da a través de una secuencia de 8 fases. Desde que tú como empresa llegas a tu cliente, cuando capturas al cliente, cuando le muestras la información a tu cliente, cuando le muestras tus productos,
cuando el cliente hace una transacción, interactúa con tu empresa, cuando lo fidelizas y paralelamente cuando generas retroalimentación de tu cliente y cuando interactúas con él a través de los medios sociales. Este es un modelo que está basado en 8 fases, que es el que nosotros en Esfera, a través del propio servicio de consultoría, hemos ido implementando a lo largo del tiempo. Ahora, entonces, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo, digamos, en el mundo digital. Claro, ¿cuáles son los best practices que puedes encontrar en este espacio? ¿O ustedes tienen una metodología que recoge lo que funciona en el mundo, tropicalizada, por así decirlo, al Perú? Cuéntame un poco sobre En realidad lo que estamos... De hecho, el libro presenta una propuesta nueva, no al mercado peruano, sino al mundo. El Relationix o Relationix es una metodología, es una disciplina que están haciendo a partir de este libro y que recoge muchas de las herramientas que se utilizan en la actualidad, ¿no? El tema de redes sociales, por ejemplo, es un tema fortísimo en la actualidad por el nivel de crecimiento que en términos de redes no tiene un equivalente en la historia de la humanidad. Entonces, actualmente las redes sociales son una parte sumamente importante de toda estrategia empresarial. Ahora, no podemos descuidar las otras partes. Las redes sociales es una parte del fenómeno y las redes digitales tienen a las redes sociales como una herramienta. Hay muchas empresas que lo que han hecho es, vámonos a las redes sociales, ¿no? Y empiezan a descuidar el resto del proceso de relacionamiento, cómo lo estamos atrayendo, cómo interactuamos con él a través de nuestra página, lo estamos dando una imagen correcta, nuestros productos están mostrándose adecuadamente, tenemos retroalimentación. Entonces, si tú utilizas un modelo de fases, ahora, el modelo de fases tiene que tener 2 cosas, que es la que utilizamos en nuestras propias consultorías. Lo primero es que debes entender para cada empresa cómo se da el proceso de relacionamiento. O sea, qué características tiene. Cada proceso tiene características comunes, pero también tiene características propias. Lo segundo es que tienes que tener algún tipo de medición de tu proceso. Para crear una estrategia tienes que poder medirla. Entonces, en este modelo, en el modelo que presentamos en el libro y el que utilizamos en Esfera, tenemos identificados cuáles son los indicadores que nos permiten generar una estrategia que nos permita que la empresa se desarrolle a lo largo del tiempo. Okay. Regresando un poco a tu pregunta, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? El tema de las redes sociales está de hecho muy fuerte en el ambiente digital, pero la verdad es que existe mucho desorden en la aplicación de la estrategia digital. Eso no está pasando solamente en el Perú, eso está pasando en todo el mundo. Hay un tema de ensayo, prueba y error sí, permanente. Y el costo, perdóname, es el impacto inadecuado en los clientes. Hay una suerte de asfixia. Exactamente. En estos intentos, ¿no? Sí, no solamente eso. Las empresas están desperdiciando mucha plata porque ni siquiera tienen claro en muchos casos que deben medir la respuesta de sus iniciativas. Claro. O sea, en medios masivos es posible que saques una iniciativa y de repente tienes ciertos niveles de medición, pero en redes digitales tú debes medir todo lo que sacas. O sea, cada iniciativa debe sobre la base que puedes hacerlo, o sea, los recursos para medir están. Exactamente, acá los tenemos. Claro. Entonces, antes de tener una iniciativa, tú tienes que definir cómo vas a medir tu iniciativa. Y antes de sacar la iniciativa, tú tienes que definir cuál va a ser tu estrategia, que es decir, cuál es tu secuencia de iniciativas a largo plazo, ¿no? El tema digital debe recoger el conocimiento que ya tenemos sobre la creación de estrategias y debe utilizar una metodología que nos sirva para trabajar a lo largo del tiempo, saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, porque si no entramos en el yo creo, a mí me parece y yo asumo que salió bien o asumo que salió mal y por eso deberíamos corregirlo y eso no debería estar pasando, ¿no? O sea, debemos trabajar en base a algún concepto que sea claro, que sea medible, que sea objetivo y para eso nos sirven los indicadores, ¿no? Ese es un poco el concepto del libro, el concepto y el trabajo que hacemos en Esfera, ¿no? Se basa en ese. Digamos, una contribución muy importante porque, como tú bien dices, pueden ser pues millones los que se están mal utilizando, ¿no? De hecho, son millones los que se están mal utilizando. Yo he visto de primera mano casos de empresas que destinan enormes sumas de dinero a estrategias o a iniciativas que realmente no están midiendo y que no entienden el impacto que están teniendo y sobre todo que no están asociados a una estrategia a largo plazo, ¿no? Entonces, esto se está dando de una forma generalizada, en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que ya tenemos que empezar a trabajar en base a un marco metodológico, en base a conceptos reales y también tomando en cuenta lo que mencionaste anteriormente,
¿Por qué el libro se basa en las relaciones? Porque en medios digitales todo cambia, ¿de acuerdo? Todo lo que es digital tiene un proceso de evolución muy rápido. Los negocios cambian, la forma en que se reinventan rápidamente. Exactamente. La propia forma en que se genera valor, los propios modelos de negocio cambian permanentemente. ¿Qué es lo que no cambia y que sirve como base para todo este proceso de evolución digital? Las relaciones. O sea, nosotros nos relacionamos actualmente y nos vamos a seguir relacionando siempre. Entonces, por eso es que lo tomé como principio para trabajar el libro. Es un modelo que se basa en un principio que no cambia. Las relaciones se dan ahora y se van a dar en el futuro. Sí, claro, desde que existe, digamos, el hombre se ha relacionado. Así es, y de hecho esperamos que se siga relacionando al margen de cuáles sean los medios que utiliza para relacionarse, claro. Va a seguir relacionándose. Entonces, de lo que se trata es de entender cómo ocurre ese proceso y cómo pueden las empresas generar valor a través de utilizar este proceso de una forma adecuada. ¿Dónde compran el libro los interesados y dónde te contactan aquellos que quieran saber un poco más de tus servicios? El libro está a la venta en autoservicios, está a la venta en WOM, en Metro, en librerías Crisol. Dentro de unos días va a estar disponible también en Amazon. Estamos sacando una... Mira tú, qué bien. Sí, estamos empezando a distribuir a través de Amazon. ¿Ya en una versión en inglés, no? Primero la estamos sacando en español, Ya. que va a ser la primera publicación que hacemos en Amazon. Vamos a sacar la versión electrónica también, la versión digital. Y bueno, a quien me quiera ubicar puede hacerlo a través de nuestra empresa Esfera. La dirección es www.esfera.pe. Okay. Y mi correo es ivan@esfera.pe. Te felicito, Iván, por extender, digamos, la frontera del conocimiento, expandir la frontera del conocimiento en torno a este importantísimo tema que hasta hace muy poco era algo desconocido, ¿no? Así es, bueno, muchísimas gracias a ti por este... Gracias a ti por venir al programa. Y suerte con el emprendimiento, ¿no? De masificar un modelo, de proponer un modelo al mundo, ¿no? Gracias. Iván Pascua es director de la agencia Esfera Digital y estuvo con nosotros conversando primero sobre su libro Relationics, un poco los principios económicos detrás de las relaciones, así lo entiendo, ¿no? Y también conversando sobre la importancia de las redes sociales y un modelo que podría servir para enfrentar una estrategia comercial de su empresa usando las redes sociales. Regresamos con más tras la pausa, señores, no se muevan.